Hoy le invito a abrir sus Biblias en el libro de Job. Tuve la intención de terminar esta serie de sermones acerca del tema cuando las pruebas interrumpen la visión. Y digo, tuve la intención porque el próximo domingo no voy a estar acá, voy a estar en Guatemala. El 31 voy a predicar el primer sermón del primer tema del tema que estamos ya promoviendo para el año 2021, que es presencia. Aunque creo que voy a predicar hoy en la tarde, y si predico hoy en la tarde termino la serie. Pero hoy voy a compartir en el libro de Job. Ya hace 2 semanas vimos 3 actitudes que Job empezó a tener. Cuando usted examine el libro de Job, usted va a encontrar muchas actitudes de Job. Cómo reaccionamos en el tiempo de la prueba, en el tiempo del dolor, es muy importante. Cómo reaccionamos, cuáles son las actitudes que nosotros tomamos en medio de una prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia, cualquiera que sea su prueba. Creo que este año ha sido un año de prueba para muchos, para todos. Pero cómo vamos a reaccionar a ese tiempo de prueba es bien importante para Dios. Y por eso puse cuando las pruebas interrumpen la visión, porque las pruebas pueden interrumpir nuestra visión. Y las actitudes que tomamos, amén, nos sirven para reaccionar. Ahora, Job tuvo varias actitudes y muchas de ellas no fueron tan positivas. La mayoría de esas actitudes fueron bien negativas. Ya vimos 3 actitudes, ahora vamos a ver 3 más. Dice Job capítulo 9, versos del 14 al 22. Leo de la versión Nueva Internacional. Así que, ¿quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? Aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa. Yo quiero que usted escuche el vocabulario, el lenguaje de Job. Hemos dicho que el lenguaje no es inocente. Por lo tanto, lo que Job está diciendo acá literalmente es bien intencional. Y él hace varias preguntas en este pasaje. ¿Quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? Aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa. Solo podría rogar misericordia. Y aunque lo llamara y Él me respondiera, dudo que me preste atención. Pues Él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo. No me dejará recobrar el aliento, sino que me llena de amargas tristezas. Si es cuestión de fuerza, Él es fuerte. Y si de justicia, ¿quién se atreverá a llevarlo al tribunal? Este lenguaje es de alguien que realmente no conoce a Dios. Es que las pruebas nos alejan muchas veces de Dios. Verso 20 dice, aunque soy inocente, mi boca me declararía culpable. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. Soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Le pregunto, ¿es lo mismo para Dios? Yo por eso quiero que usted evalúe el lenguaje que está diciendo, que está hablando Job. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Wow. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio de escuchar tu palabra, de meditar en tu palabra y de recibir tu palabra en nuestro corazón. Hoy queremos aprender de ella, queremos que tú nos ministres a nuestro corazón y permitas que tu palabra nos instruya, nos guíe. Señor, tu palabra nos consuele, nos dé aliento. Señor, que tu palabra sea como una luz, Señor, a nuestro caminar.
y que podamos ser fructíferos a través de ella. Gracias, gracias, amado Salvador, por esta palabra. La bendecimos en la vida de cada uno de tus hijos, de los que están aquí presentes, de los que nos están escuchando a través, Señor, de las redes, y todo aquel que está al alcance de esta palabra después de ella, Señor, que sea predicada. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en cada necesidad. Bendecimos y exaltamos tu nombre, amado Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Quiero pedirles a todos ustedes oraciones muy especiales por mi amada madre. Amén. Mamá tiene 90 años y en esta semana se vio muy perturbada, su corazón le ha estado fallando y se vio un poco delicada. Y yo soy consciente, hermano, yo amo mucho a mi madre. Y lo he demostrado en toda mi vida, no solo porque aunque está a la distancia, siempre he cuidado de ella, la he sustentado. Dios me ha dado esa bendición y ese privilegio. Dios me ha permitido. Para mí es una bendición poder sostener a mi mamá. Pero estoy consciente de que el Señor dice en su palabra que 70 años son los años reservados para el hombre. Entre los más robustos estamos en 80 y 90. Y nadie quiere dejar partir a un familiar. Yo sufrí la pérdida de mi padre, él murió a los 86 años y los últimos años de su vida fueron muy, muy difíciles, muy amargos por la enfermedad que tenía. Mamá, gracias a Dios, no sufre de ningún otro problema, pero no quisiera verla en una condición difícil. Y a veces somos, y tal vez a algunos no les va a gustar mi opinión, pero a veces somos muy egoístas. Y yo le doy gracias a Dios que mamá ha creído en nuestro Salvador. Y le pido que ore para que Dios, si Dios me la permite tener con más años de vida, gloria a Dios. Pero no quisiera verla sufrir. No sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Así que le pido que ore mucho por mi madre. Todo este año no la pude ver, así que si usted sabe que no estoy la próxima semana acá, pues va a entender que pues parte de ir a hacer varias cosas es obviamente ir a ver a mi mamá, que tengo ya más de un año de no verla. Así que le pedimos que usted ore por ella. Amén. ¿Cuántos van a orar? Amén. Gracias, hermanos. Amén. Hemos estado, como dije, viendo varias actitudes, reacciones de Job en medio de esta prueba tan difícil y tan dolorosa. Dije hace 2 semanas que Job representa el dolor y la aflicción de alguien que yo pienso que fuera del dolor y sufrimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo, no hay ningún otro ser humano que haya vivido lo que ha vivido Job, lo que vivió Job. Creo que el sufrimiento de Jesús es el mayor sufrimiento que se puede ver, porque Él sufrió todo para compadecerse de nosotros. Y Job fue un hombre muy sufrido en este tiempo de prueba que le tocó vivir. Mencioné que realmente no sabemos cuánto tiempo él sufrió, cuánto tiempo le duró la prueba. Aparentemente pudieron haber sido varios años. Algunos historiadores dicen que entre 7 y 10 años. Y eso es mucho tiempo para alguien que está en prueba. Especialmente una prueba física que le está golpeando su cuerpo, su enfermedad. Y vimos las primeras 3 reacciones de Job. Hablamos del temor y la ansiedad como la primera reacción. Job vivía bajo temores. Por eso es que en el verso 25 del capítulo 3 dice: lo que más temía me sobrevino. Job vivía en una serie de temores, y mencioné que en el libro de Job se menciona la palabra temor o el temor relacionado con la vida de Job 12 veces. Y el número 12 es el número de gobierno. Entonces como que
el temor gobernaba la vida de Job muy fuertemente, ¿no? La segunda actitud que vimos está muy concentrada en la actitud que él toma de defender tanto su orgullo, su integridad, y se enorgullecía de su integridad, y en medio de eso él trata de buscar un culpable de sus circunstancias y culpa el día que nació. Y siempre en la prueba siempre andamos buscando quién es el culpable de nuestra desgracia, de nuestra aflicción. Y muchas veces no nos vemos a nosotros mismos, y a veces somos nosotros mismos los culpables de haber caído en una prueba, en una situación difícil. También vimos que la tercera prueba fue una prueba que lo llevó a victimizarse. Tomó una actitud de víctima en medio de su dolor, en medio de su prueba. Y en esa situación él empieza, convencido de su rectitud, empieza su tercer discurso aquí en el capítulo 9. Y se empieza a contemplar como un hombre que de momento cree que puede ganarle el pleito a Dios, que puede ganarle la discusión a Dios. Y fíjese, es bien normal, porque cuántos de nosotros cuando estamos en prueba, en dolor, empezamos a cuestionar. Y de momento usted piensa que usted se está cuestionando a sí mismo, pero dentro de ese cuestionamiento, usted realmente a veces está cuestionando a Dios, porque hay a veces declaraciones que decimos que cuestionan a Dios. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué siempre a mí me toca pasar lo malo? ¿Por qué estoy viviendo en esta situación? Y por eso, motivado a esto, es que yo empecé a leer el libro de Job nuevamente y empecé a sacar estas actitudes. Y una cuarta actitud que vemos nosotros, la vemos allá en el verso 3 y 4 que acabamos de leer. Dice en los versículos, empieza con una pregunta: ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con él, de 1000 cosas no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Y si bien es cierto, nadie puede desafiar a Dios, mis amados hermanos, aquí lo que estamos viendo con este lenguaje de Job es que él no reconoce la gracia de Dios en medio de su situación. Le pregunto, ¿habrá gracia en medio del dolor? ¿Habrá gracia en medio de la aflicción? ¿Habrá gracia en medio de la situación adversa, en medio de la enfermedad? Muchos no ven la gracia de Dios en medio de su enfermedad, en medio de su dolor, en medio de su problema. Job en esta etapa, con orgullo, empieza a desafiar a Dios. Y mire, él dice, ¿quién puede desafiarlo y salir bien libre al desafiar a Dios? Y a pesar de que empieza a resaltar algunos atributos nobles de Dios, ¿verdad?, lo hace con mucha arrogancia, declarando, observe cómo sigue leyendo: cuando Dios se enoja, cambia de lugar las montañas sin que nadie se dé cuenta. Verso 6, también de lugar a la tierra y la hace temblar hasta sus bases. Reprende al sol y el sol no sale. También apaga la luz de las estrellas. ¿Sabe qué está diciendo Job? Dios está diciendo, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Dios puede mover las montañas de un lugar a otro, puede remover la tierra, puede apagar el sol, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Y está contemplando a un Dios, hasta cierto punto un Dios indolente, que puede hacer tanta cosa cuando a Él se le antoje hacer. Como cuando usted tiene autoridad y usted puede hacer lo que usted cree que puede hacer, y usted dice, yo puedo hacer esto, yo tengo autoridad para hacer esto y nadie me detiene. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, Job está diciendo, Dios es capaz de hacer cualquier cosa, pero aunque tiene el poder de hacer lo que quiera, escúchame bien, su propia naturaleza no le permite a Él hacer cualquier cosa. Dios tiene el poder para remover la tierra en medio de una ira. Tiene el poder para remover la tierra y destruirla, pero ¿lo va a hacer? Tiene el poder para destruirnos en cualquier momento.
Con un soplo puede hacer lo que Él quiera. Pero lo va a hacer. Lo va a hacer en este tiempo de gracia. Por eso es que los juicios de Dios, de su ira venidera, están escritos en la palabra de Dios. Y mucha gente todavía no quiere saber e ignora que hay un Dios todopoderoso que va a traer ira y va a traer justicia aquí a la tierra. Pero Él lo viene proclamando hace más de 2000 años. Para que el mundo entero entienda y sepa quién es Él. Hoy Dios ha venido proclamando ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario y su gracia está presente para alcanzar a todos los perdidos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en un tiempo de gracia, aunque estemos en dolor, nosotros no podemos ignorar la gracia de Dios. O sea, no podemos mezclar que la ira de Dios puede usarse como venganza y de momento remover las montañas y hacer que la tierra tiemble, solo por el simplemente hecho de que Él se enojó. Usted cuando se enoja con su esposa, hermano, no le importa decirle cualquier cosa. O usted, hermana, cuando se enoja con su esposo, no le importa, hasta el sartén le tira. Sí, aquí hay algunos que se echan unos rounds increíbles. Pero no podemos dejar de entender que Dios, siendo el Todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios de gracia. Aleluya, porque su misericordia, hermanos. Aleluya, Él es un Dios de gran misericordia. Su misericordia, escúcheme bien, remueve lo que usted y yo merecíamos. ¿Qué merecíamos? Merecíamos su ira, merecíamos su castigo. Pero su misericordia remueve. Por eso es que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria al Señor. El que no cree que puede ver una nueva misericordia de parte de Dios, eso quiere decir que el Señor hace un refresh de su misericordia todos los días. Porque nosotros necesitamos de su misericordia. Y su gracia nos da lo que no merecíamos. ¿Qué no merecíamos? No merecíamos perdón. No merecíamos vida eterna. No merecíamos nada. Pero su gracia nos lo da. Un regalo divino. Dígale al que está a su lado, no merecías perdón, pero Él te perdonó. No merecías salvación, pero Él ya te salvó. A veces son beneficios tan simples como los vemos hoy, pero son beneficios tan profundos, porque eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. En ningún momento Dios, teniendo la capacidad de contemplar lo que Él sabe hacer, Él no deja de contemplar la necesidad de derramar su gracia, su misericordia y su amor. Job no tiene la capacidad en medio de su dolor de ver la gracia de Dios, al extremo que considera a Dios un Dios indolente, un Dios que no se conmueve del dolor. Mire el verso 15 al 18. Mire, esta es la actitud de Job. Aunque fuera yo inocente, no puedo defenderme. De mi juez solo puedo pedir misericordia. Y aunque lo llamara y me respondiera, no creo que me concedería audiencia. Le pregunto, si usted llama a Dios en medio de su necesidad, ¿cree que le escucha? ¿Cree que le concede audiencia? Cuando la Biblia dice que nos podemos acercar al trono de la gracia y alcanzar misericordia. O sea, Job ignoraba que en medio de su dolor había gracia. Y él dice, de mi juez solo puedo pedir misericordia, aunque lo llamara y me respondiera, no creo que me concediera audiencia. Me desplazaría con una tormenta y por la menor cosa multiplicaría mis heridas. Wow. No me dejaría recobrar el aliento, más bien me saturaría de amargura. ¿Sabe qué está diciendo Job? Como aquellos que dicen muchas veces, no salgo de una y entro en otra. Como que Dios no tiene misericordia de mí, porque acabo de salir de una prueba y ya estoy entrando en otra. Y salgo de esta y entro en otra. ¿Y qué te pasó, Señor? Es el mismo lenguaje.
Solo que aquí es un lenguaje más bonito. Job es sabio y sabe hablar mejor que nosotros cuando estamos en medio de la prueba y del dolor. Me llama la atención cómo lee la versión nueva traducción viviente. El verso 16 dice: y aunque lo llamara y él me respondiera, dudo que me preste atención, pues él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo. Wow. Mira, hermanos, tener una imagen y un concepto de Dios de esta forma es creer en un Dios vengativo. Es creer en un Dios que solo quiere venganza y que solo nos observa para castigarnos. Es como creer en aquel Dios que está sentado en su trono con un látigo en la mano para ver que andamos haciendo mal y tirar el látigo y latigarnos. Muchos tienen ese concepto de Dios. No pueden ver en medio de su dolor, no entienden que las pruebas, las angustias, los problemas, las situaciones adversas son producto del pecado. Y que Dios, cuando nos ve en dolor, cuando nos ve en aflicción, se compadece. Por eso es que Él declara en su palabra y dice: clama a mí y yo te responderé. Mire, usted puede entrar confiado. ¿Sabe por qué? Y escúcheme bien, ¿sabe por qué a muchos no les funciona eso? Porque no creen. No creen que Dios es capaz de responder. Muchos se sienten incompetentes de creer que su Dios, que es el Dios todopoderoso, el que hizo el oído y tiene la capacidad de escuchar, acercarse y responder a nuestro clamor. Hay una quinta actitud. El no reconocer la gracia de Dios, hermanos, yo podría pensar que puede ser hasta pecado. Porque Dios está dispuesto a derramar su gracia. Las pruebas, los dolores, las angustias no vienen por algún diseño o alguna motivación de Dios. Vienen porque son producto del pecado, de lo que nos ha tocado vivir. Pero mire, peor que no reconocer la gracia, hay una quinta actitud de Job que a mí me sorprendió. Versos del 20 al 24. Observe lo que dice la palabra. Aún siendo inocente, me condenará mi boca. Aún siendo íntegro, resultaré culpable. Soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo. Por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, Él se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, Él les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace Él, entonces ¿quién? Qué interesante el lenguaje que empieza a usar Job. En su estado físico y emocional, azotado por la enfermedad y atacado por sus propios amigos, él empieza a ver a un Dios irresponsable con su justicia. No solo desprecia la gracia y no entiende que Dios tiene gracia para socorrernos en medio del dolor, sino que en medio de la prueba, él ve a un Dios injusto. Él no reconoce la justicia de Dios, sino ve que Dios es irresponsable con su justicia. Fíjese, Job no apeló, escúcheme bien, para que su salud se restaurara. Job no apeló para que fuera restaurada su salud. Job lo que quería era morirse. Job le dice al Señor: mátame. No tienes ni siquiera, ya estoy cansado de que me estés atormentando. Lo que quiero es que me mates. Y no apela para recobrar su salud, ni siquiera apela para recobrar su riqueza, sino que quiso defender su honor, su integridad y su buen nombre. O sea, no entiendo por qué estoy viviendo esta prueba. Soy un hombre íntegro, no te he fallado. ¿Qué te está pasando, Señor? ¿Por qué eres tan injusto conmigo?
Y entender que Dios es irresponsable con su justicia en medio de la prueba, hermanos, es una postura que muchos con otro lenguaje también la hemos tomado. Muchos de alguna manera hemos pensado, especialmente cuando vemos a gente impía prosperando y nosotros no prosperamos. ¿Le ha pasado? ¿Y por qué el vecino sí vive bien y yo no? ¿Por qué el vecino no tiene problemas con la mujer como yo las tengo? Y muchas veces hemos envidiado la posición o la vida de otros pensando que están mejor que nosotros por lo que estamos pasando. Y Job se vio en esa condición. Pensaba que todo el problema había comenzado con Dios erróneamente y únicamente Dios mismo podía resolverlo, pero que Dios no quería resolverlo. Y sin embargo, convencido de su inocencia, la sombra de su duda, hermanos, acerca de la justicia divina, le comenzó a molestar a Job. Si Dios había abusado de su poder al afligirlo, ¿no significaba también la perversión de su justicia? Mire, Dios va a derramar de su ira sobre esta tierra y lo va a hacer producto del pecado. Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13, versículos 1 y 2 dice que el Espíritu de Dios ya no pudo contender, ya no pudo tolerar al hombre. Y los versículos 11 y 12 de Génesis muestran el porqué. Mostraban la tanta violencia, la tanta corrupción y la tanta perversión. En el tiempo de Noé había demasiada violencia, demasiada perversión y demasiada corrupción. Y en Casa Luz en esta semana yo decía, yo voy a cumplir casi 40 años viviendo en este país. La mayoría de los que estamos acá, excepto los que nacieron acá, venimos de países corruptos, hermanos. Y muchos cansados de ver la corrupción en los gobiernos. Y yo cuando vine a este país, al principio pensé que, wow, aquí no había corrupción. Estamos en los Estados Unidos, aquí no hay corrupción. Pero me di cuenta que este es uno de los países más corruptos del mundo. Y la Biblia dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios castigó en los tiempos de Noé con su ira, hizo justicia y mandó un diluvio. Hay 21 juicios reservados para esta tierra y para los que se queden por la tanta corrupción, la tanta violencia y la tanta perversidad. Y Dios va a derramar su ira. Pero le tengo buenas noticias. Usted, que en la iglesia, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, seremos rescatados, seremos levantados, seremos arrebatados y libres de esa ira venidera. El mundo tiene que seguir sabiendo eso. El mundo tiene que seguir entendiendo que la ira de Dios no va a venir porque Él está bravo y fue indolente. La ira de Dios va a venir por tanta corrupción, tanta perversidad y tanta violencia sobre la faz de la tierra. Y hoy es el tiempo de la gracia. No podemos juzgar la ira de Dios de alguna manera equivocada como lo hizo Job. Fíjese, Job era un príncipe, hermanos. Había servido como juez en su comunidad. Estaba plenamente enterado de cómo operaba la justicia. Por lo tanto, consideraba injusto lo que él estaba sufriendo. ¿Y cuántos nos hemos visto en esa misma posición? Hemos visto que lo que estamos sufriendo es injusto. Que es injusto lo que nos ha tocado pasar. Que Dios no ha sabido administrar bien su justicia en nuestro problema. Y tenemos en lo más recóndito de nuestro pensamiento
el deseo de presentarle a Dios en un juicio nuestro debate. Señor, es injusto lo que yo estoy pasando. Necesito que hablemos, cara a cara hablemos, porque no creo que está siendo justo conmigo. Job deseaba entrar al tribunal celestial y pararse frente al juez, al legislador, al creador del universo. Por eso es que cuando empezamos a ver el capítulo 38, cuando Dios le permite entrar al tribunal, le empieza a cuestionar. Dios empieza a exaltar su soberanía como Dios, para que él entienda que su condición humana no le permitía ni siquiera empezar a dudar de la justicia de Dios. Él quería entrar al juicio preguntándole al Señor toda la injusticia que estaba sufriendo. ¿Quién soy yo para intentar responder a Dios? Incluso razonar con él, dice el verso 14. Si yo pudiera proclamar mi inocencia, verso 20, ¿de qué serviría? Pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Quiero preguntarle, hermanos, ¿cuántos en medio de un problema, fíjese, en un problema financiero, y usted es el perdedor, cuántos quisieran ver justicia? ¿A alguien le han robado? ¿A alguien lo han estafado? Recientemente me mandaron un video bien interesante de quien hoy tiene o se le otorga el fundador de los restaurantes McDonald's. Y se le da su inicio en el año de 1955 o 54. Pero realmente los restaurantes McDonald's ya venían 15 años atrás trabajando y operando, porque los hermanos McDonald's fueron los fundadores de esos restaurantes. Lo que pasa es que en el proceso conocieron a un vendedor que vendía batidoras y le compraron 6 batidoras, y aquel tipo, cuando vio que este negocio era un tremendo negocio, les ofreció un contrato y les dijo: yo les ayudo a expandir este negocio. E hicieron un contrato verbal. Ellos le pidieron $2.8 millones y le pidieron el 0.05% de todas las ventas que vinieran más adelante. Él les dijo: yo les doy el 0.5%, pero no les doy el 2.8. Y estuvieron debatiendo hasta que finalmente les dio los $2.8 millones. Mas, sin embargo, como no hubo un contrato legal, nunca les dio el 0.05%. Le robó la idea y en 1955 le cambió el nombre a Restaurantes McDonald's. Le puso la gran M, pues esos 2 grandes arcos dorados que nosotros vemos. Y la historia de McDonald's empieza ahí. Uno de esos hermanos murió, escuche bien, murió a la edad de 60 y pico de años, frustrado, amargado, adolorido por el fraude que le había hecho este hombre. Murió estresado porque lo habían defraudado en el negocio. El otro logró llegar hasta los 84 años y la pudo entender mejor y dijo: bueno, salvé $2.8 millones. Quién sabe si tal vez en un futuro, actualmente hay 40,000 McDonald's en el mundo, generando una fortuna de más de $400,000 millones. ¿Qué hace con tanta plata, hermano? Se tiene que estar sentando con sus asesores todos los días estresado para ver cómo hace para pagar tanto impuesto. O sea, nosotros no entendemos ese lenguaje porque no conocemos ese mundo. Pero uno de ellos murió frustrado, sin entender por qué, porque le defraudaron.
Vio que era injusto lo que se había hecho. Y Job está haciendo lo mismo con Dios. Señor, es injusto lo que me ha tocado pasar. Observa el verso 33. ¿Es posible tener un mediador que pudiera presentar mis necesidades delante de Dios? Wow. La Nueva Traducción Viviente dice: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que me pudiera acercarnos el uno al otro. Mire, a mí me ha tocado ser de mediador muchas veces con familias de la iglesia. A veces que hay familias que hacen sus contratos verbales ahí, y como de momento las cosas no surgen bien, vamos con el pastor. Y yo me meten en un lío donde yo ni siquiera sé. Y Job está diciendo: ¿será posible tan solo que hubiera un mediador entre nosotros? Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Alguien que entienda mi dolor, alguien que entienda mi sufrimiento, alguien que haya vivido lo mismo que yo estoy viviendo. En realidad Job no tuvo la oportunidad de ver al mediador que estaba a la diestra del Padre, pero usted y yo tenemos un mediador que dice la palabra que se sentó ahí a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros todos los días de nuestra vida. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, escuche, que no pueda compadecerse, aleluya, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, escuche bien, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Mira, a nosotros nos cuesta entender, hermanos, cuando alguien se rebela en contra de Dios, se rebela en contra de la iglesia, se va enojado, se va molesto, se va insultando a medio mundo, y a los 2 o 3 meses regresa arrepentido. Y lo primero que decimos: ¿y este qué hace acá? Esa es la actitud que tomamos. No tenemos la capacidad de ver la gracia y la justicia de Dios cuando alguien viene a pedir perdón. Me comentaba el hermano Garrido en estos días en la mañana, a leer el libro de los reyes, como el rey Acab, uno de los reyes más malos, hermano. Y usted lo puede ver ahí, lea el primer libro de Reyes, capítulo 15 en adelante, vea la historia del rey Acab. Hizo a Jezabel reina de Israel. Una mujer que hizo al rey Acab construir en Israel el templo, un templo para el dios Baal y la diosa Aserá. En Israel. Y condenó al pueblo de Israel que no adorara a Baal y a Aserá. Persiguió a los profetas, mató a los profetas. Por eso es que en ese mover, Elías tiene que confrontarla fuertemente y confrontar al pueblo en el Monte Carmelo. Mire, este rey era malo, hermanos, pero al final se arrepiente y alcanza perdón. A mí me cuesta entender eso. Yo no sé si a usted le cuesta entender eso. El único que puede entender eso es Dios. Cualquiera. Mire, a mí me gusta como dice la versión Nueva Traducción Viviente. Observe: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Independientemente de cuál sea su condición, el trono de la gracia está abierto para que usted entre y pueda ser bien recibido. Hay gracia y hay justicia en medio de nuestra prueba y en medio de nuestro dolor. Hay una sexta actitud
que la vemos nosotros cuando Elifaz le responde en su segundo discurso. Quiero leer los versos 11 y 13 del capítulo 15 del libro de Job. Observe esta sexta actitud. Usted la va a entender cuando lea estos versos. Le dice Elifaz, le responde Elifaz en su segundo discurso: ¿no te basta que Dios mismo te consuele y que se te hable con cariño? ¿Por qué te dejas llevar por el enojo? Wow. ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Por qué desatas tu enojo contra Dios y das rienda suelta a tu lengua? ¿Sabe de qué actitud estoy hablando, no? En medio de la prueba, en medio del dolor, muchas veces hay mucha ira, hay mucho enojo. La versión Reina Valera, y la voy a traer para que usted entienda el por qué la estoy trayendo. Dice el verso 12 y 13: ¿por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Y usa la palabra guiñan. Dice: ¿por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas a tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Ahora, nosotros no sabemos hebreo si no sabemos español. Si alguien le guiña el ojo, ¿cómo usted lo entiende? ¿Ah? A ver, hermano Juan Carlos, guiñale el ojo a su esposa. O sea, le cerró un ojo, ¿verdad? Para nosotros eso es guiñar el ojo, pero en hebreo no es así. La palabra guiñar en una forma de arameo moderno significa hacer brillar los ojos con enojo. Eso es lo que significa en hebreo. Por eso es que la nueva versión internacional dice: ¿por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? Y la versión traducción viviente dice: ¿por qué te enojas contra Dios y hablas más de la cuenta? En tus ojos se ve el odio que sientes. Wow. No hay duda que estos versículos, hermanos, reflejan la ira o el enojo de Job que tenía contra de Dios. Se reflejaba en su rostro, se reflejaba en sus palabras desenfrenadas de lo que él decía. ¿Cuántos han visto a una persona airada? ¿Ah? Nadie. ¿Ha visto cómo se le ponen los ojos? Que se le quieren salir de la ira, del rencor. Se le ponen rojos los ojos de la incapacidad de hacer algo, porque se le quiere tirar encima y no puede. ¿Cuántos han visto a su cónyuge así? Ya viene la cena de enamorados, así que no se preocupe, ahí hay reconciliación. Mire, el que se ira, hermanos, se le refleja en el rostro. Es una ira incontenible. Y esta quinta actitud de Job es una actitud de ira, de enojo. A Job dicha condición lo llevó a vivir una vida de frustración, de depresión, que dañó todas las relaciones interpersonales que él tenía. Dañó incluso a sus amigos. Él tenía buena relación con sus amigos antes de enfermar. Si usted observa el capítulo 1, dice la Biblia, el capítulo 2, que cuando ellos se enteraron de toda su desgracia, de todo lo que le había sucedido, se acercaron a él, aun cuando ya estaba enfermo, y por una semana no le hablaron. Se quedaron con él ahí y lloraron con él. Expresaron su dolor con él, se identificaron con su necesidad. Pero en los discursos lo que se muestra son esas actitudes de Job, al extremo de que siente tanta ira por lo que le está pasando que daña la relación con sus amigos, daña la relación que tenía con todas las personas. Dice la Biblia que a Job no lo podían ver, y no era por la lepra que tenía, simplemente por el
tipo de persona que se había convertido. Porque la prueba, el dolor, la angustia nos pueden llevar, hermanos, a reaccionar, y muchas veces no nos damos cuenta cómo estamos reaccionando y aún nos enojamos cuando la gente nos quiere hacer llevar en razón, cuando la gente nos quiere poner en razón. Nos enojamos, reaccionamos. La ira se empezó a reflejar en él. Y la ira, hermanos, es la actitud o sentimiento donde se pierde el dominio, se pierde el control de sí mismo y se cometen violencias con palabras o con hechos. Los compañeros de la ira, los hermanos de la ira, son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Son hermanos de la ira. Proverbios 27:3 dice, escuche, pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Wow. Reflexionemos en este verso. Pesada es la piedra y pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Entonces la Biblia nos enseña que la ira es producto de la necedad. Una persona necia lo que no sabe aplicar en sí a su conocimiento es tener paz consigo mismo. Al contrario, capítulo 29, verso 11 de Proverbios dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Entonces la diferencia entre sabio y necio es tener autocontrol entre la ira y el enojo. Y la ira es un sentimiento que hay que intervenir en él. Usted necesita intervenir en la ira. Usted no puede controlar la ira. Usted controla la ira, la va a reprimir. Usted necesita intervenir en la ira. Por eso es que la Biblia dice en Efesios, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Porque lo que nos ofrece la palabra es un espacio para intervenir en el momento del enojo. Cuando usted se enoja, usted se aira, tiene derecho a enojarse. Además, dígale a su esposa o a su esposo, tenés derecho a enojarte, mi amor. Lo que no tienes derecho es a reprimir esa ira y convertir esa ira en miseria para su vida. Necesitamos intervenir en la ira. Y usted me preguntará, bueno, pastor, ¿y cómo se interviene en la ira? ¿Cómo se interviene en una emoción? Recuérdense que la ira es una emoción y nosotros no fuimos creados, mire, para que las emociones nos tengan. Nosotros fuimos creados para tener emociones. Usted tiene el derecho de tener emociones, pero no para que la emoción lo tenga, para que la emoción lo domine, para que la emoción lo controle. Y antes de eso usted tiene que intervenir en su vida. ¿Desde dónde usted va a intervenir? ¿Desde qué realidad? ¿Qué puede generar usted para intervenir en esa ira, en ese enojo? Bueno, desde los frutos del Espíritu. Desde su sensatez de creer que la palabra es más poderosa para gobernar su vida que la emoción. Cuando usted le da control a la ira, usted lo que está es rechazando el poder de la palabra en su vida para que gobierne su vida. Y nosotros hemos sido llamados a ser, hermanos, gobernados por la palabra, pero no por las emociones. La diferencia entonces entre el sabio y el necio es tener autocontrol entre la ira y el enojo. Es intervenir en la ira. Y considero, hermanos, que es el problema que tenemos muchos cristianos. Que a veces no podemos controlar. Al extremo que una persona iracunda destruye relaciones en todo sentido. Proverbios 15:18 dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. ¿Cómo va a intervenir? Sea paciente. ¿Cuántos han ido a algún hospital
en medio de una emergencia, y cuando lo ven que su emergencia no es mayor que la de otros pacientes, le dicen, siéntese ahí, ahorita lo atendemos. ¿Y usted cómo reacciona? Cantando coritos. Sea paciente. No permita que el enojo se torne en una ira, en una persona iracunda, llena de ira, sin capacidad de reflexionar en los errores cometidos, abrigando en el corazón un resentimiento que no le permita perdonar o pedir perdón. Y que finalmente termine siendo una persona amargada, rencorosa y calumniadora, dándole lugar al enemigo para que le arrastre a vivir una vida de miseria y de amargura. Es difícil eso. Job cayó en esa condición. Bildad en su segundo discurso le argumenta y le dice ahí en Job capítulo 18 verso 4, mire, es tal tu enojo, Job, que desgarras el alma, mas no por ti quedará desierta la tierra, ni se moverán de su lugar las montañas o las rocas. Y mire cómo dice la versión de una traducción viviente, aunque con enojo te arrancas el pelo, ¿se destruirá la tierra por eso? ¿Hará que las rocas tiemblen? De ninguna manera. El enojo no lo lleva a ningún lado. Al usted enojarse, el único que se daña es usted mismo. Usted piensa que con su enojo va a molestar, lastimar al otro. No, el que se está lastimando es usted. El que está llevando toda la amargura en sí mismo es usted. Por eso es que me gusta cómo Bildad le responde. Oh, tu ira no va a hacer cambiar nada. Tan enojado estás que tú mismo te haces daño y al final con tu enojo no cambias nada. Yo he llegado a la conclusión, hermanos, que la ira es el producto de circunstancias que golpearon nuestra vida sin importar en qué momento de nuestra existencia se dio. Pudo haber sido muchos años atrás. Pudo haber sido la experiencia que tuvo en este mismo año o 2 años atrás. Traiciones, infidelidades, pérdidas, abusos que dañaron nuestro derecho de vivir saludablemente bien. Todos tenemos derecho a vivir saludablemente bien. ¿Lo cree? Y que cuando se dieron no estábamos emocionalmente estables. Que todo ese enojo reprimido en el inconsciente del ser humano cambió totalmente nuestra conducta. ¿Por qué usted cree que mucha gente tiene problemas para relacionarse con otros? Porque viene cargando mucha ira, mucho enojo reprimido por mucho tiempo. Esa ira reprimida que ha estado por mucho tiempo ahí, no le ha dado espacio para que el Espíritu Santo pueda sanar, porque el único que puede sanar la ira es el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted interviene en la ira, usted tiene que intervenir con el mejor recurso que Dios nos ha entregado, su palabra. Cuando usted obedece a la palabra e interviene en su enojo, la palabra va a traer sanidad y restauración a su corazón. La palabra lo va a volver a hacer vivir bien, aunque la experiencia haya pasado. Aunque la experiencia todavía esté fresca, la palabra tiene el poder para hacerlo sentir, vivir saludable. Amén. Sus emociones pueden ser afectadas. Y obviamente su salud emocional va a ser afectada. Pero esta es una tarea donde muchos hemos fracasado, porque pasamos los días enteros hablando de lo que pasó para aceptarlo e incluirlo como parte de nuestra vida. Y miren, hermanos, muchos se detienen. Esta actitud de Job lo detuvo por mucho tiempo. No solo fue el temor, no solo el haberse hecho víctima,
no solo de buscar un culpable, no solo de victimizarse de sus circunstancias, de no reconocer la gracia, de no reconocer que Dios es responsable con su justicia, sino ahora esta actitud fue la que más lo detuvo para que pudiera cumplir su visión. A partir del capítulo 15 usted va a encontrar una serie de discursos entre él y sus amigos que se llenan de esta misma actitud. No es paciente, no es humilde. No hay muchas cosas que se generan en Job para entender lo que Dios quería hacer en ellos. Ahora, ¿sabe por qué muchas veces, hermanos, la ira no nos permite a veces hasta poder vivir saludablemente? Porque no tenemos la capacidad de perdonar. Si no tenemos la capacidad de perdonar, obviamente es porque no sabemos reinterpretar lo que hemos vivido. Cuando usted no puede reinterpretar los hechos desde lo que ha sucedido, entonces usted se detiene. Usted y yo necesitamos, en medio de un problema, en medio de una prueba, en medio de una aflicción, en medio de cualquier situación donde nos ha hecho enojar, necesitamos reinterpretar los hechos. Y cuando aprendemos a reinterpretar los hechos a través de la palabra, entonces se nos aclara el futuro y podemos decir: voy a seguir caminando, voy a seguir. Tal vez la prueba no va a terminar, tal vez la prueba no va a cesar ahí mismo, pero lo que usted tiene es una restauración de la palabra en su vida, para que usted pueda entonces entender que hay cosas más lindas y mayores a la cual Dios lo ha llamado. Amén. No fuimos llamados, hermanos, a cambiar los hechos del pasado, pero sí los podemos reinterpretar para cumplir nuestra visión. No pierda el tiempo tratando de reinterpretar lo que pasó. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y qué pasa si hubiera hecho esto? ¿Y qué pasa si no hubiera pasado esto? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Y usted pasa tratando de reinterpretar los hechos del pasado. No interprete los hechos del pasado. Empiece a reinterpretar lo que está por delante. Y cuando usted empieza a interpretar lo que está por delante, usted va a reconocer que hay un Señor y Salvador que está dispuesto a guiarlo de la mano, a tomarlo para que siga caminando. Y siga caminando con un corazón sano y un corazón saludable con buenas actitudes. Póngase de pie.